cuando tenía la edad de 5 años, que mi papá muchas veces venía ebrio de su trabajo. Él era taxista y recuerdo mucho que le golpeaba a mi mamá y quise defenderla a mi mamá, y recuerdo que me aventó a una mesita de noche, que siempre viene eso, siempre, nunca creo que voy a poder olvidar ese momento. Y la adicción de mi papá ya era cada día más y más y más. Y siempre era el mismo tema, el de que venía y golpeaba a mi mamá. Le tenía mucho miedo a mi papá, demasiado miedo. No sabía cómo proteger a mi mamá, proteger a mis hermanos. Hubo un tiempo que cuando yo tenía 14 años, mi papá le quiso golpear a mi mamá otra vez, y yo me acuerdo que le enfrenté. Me enfrenté y mi papá me golpeó y me dijo que yo no valía nada, que yo no servía nada, que no era nada, no tenía significado de lo que era para él como su hijo mayor. Bueno, yo me sentía destrozado, me sentía muy mal, me sentía que no valía para nada. ¿Y por qué? Porque siempre vivía aislado de mi papá. Cuando mi papá no tenía que darnos de comer, me mandaba a la casa de mi abuelita que vivíamos. Y en la casa de la abuelita siempre yo le trabajaba, le limpiaba, le ordenaba. Cuando nacieron mis hermanas, ya mi papá se había enfermado. Ya no tomaba, le hacía daño, y llegó un momento que ya no pudo más y siempre sufría de cólicos y no sabíamos de qué era. Y un día le llevamos al hospital porque era fuerte los dolores, y mi papá, bueno, lo único que le detectaron en el hospital es que tenía cirrosis. Su hígado se había carcomido. Y yo me recuerdo muy bien que mi papá sufrió 20 días en el hospital y murió botando su hígado por pedacitos. Y a los 15 años, ya cuando yo tenía 15 y medio, mi papá se había muerto. Y a esa edad yo ayudaba a mi mamá en lo que podía, en los gastos de la casa, porque éramos 6 hermanos. Trabajé hasta los 19 años, pero durante ese lapso yo ya me había pervertido con los amigos. Me había vuelto adicto al alcohol, o sea, se podría decir a la cerveza. Trabajaba, tomaba casi todos los días, y mi cuerpo, como era joven, todavía respondía muchas veces y podía estar en el trabajo. Repartía agua en todas las zonas, pero el caso era que poco a poco me fui envolviendo con unos amigos que comenzaban a fumar pasta básica de cocaína, y después se drogaban con cocaína, y ya no era suficiente la cocaína o la pasta, se combinaba muchas veces con la marihuana o con muchas cosas que se podía hacerse, ¿no?, con la droga. Y sin darme cuenta ya estaba totalmente sumergido en las drogas. Siempre era lo mismo, decía voy a cambiar, y no había ni un cambio. En mi conciencia me quería salir de la condición de drogadicto, quería la condición de salir de alcohólico. Yo puedo decir que desde que era un adolescente, el alcohol, y ya cuando comencé a drogarme, me comenzaron a consumir cada día más y más. Pero en mi interior había algo que quería salir, algo que quería yo salir de la condición en la que yo vivía. Anhelaba salir, anhelaba soltar todo esto. He tenido muchas recaídas, pero yo me rehabilité en una casa hogar Centro Victoria, donde a mí me ayudaron. Tuve un trato muy especial en esas casas de rehabilitación, donde me llevaron mucho al conocimiento de Dios, me enseñaron bastante, me dieron mucho amor, y como a la vez también me enseñaron la disciplina, la responsabilidad y muchas cosas. Algo que siempre pone en mi corazón Dios, que siempre me dice: David, no te olvides de donde yo te saqué. David, no te olvides de donde yo te saqué. Y decirte de la verdad que yo sé de dónde me sacó. El Señor me sacó de un hueco. El Señor me sacó de algo que yo jamás, creo que yo todos los días cuando estaba en el hueco decía: me voy a morir de drogadicto, me voy a morir de ser un alcohólico, y me voy a morir tal vez en la cárcel porque robaba en las calles. Pero yo creo que eso no fue el plan que quería Dios para conmigo.
que yo me muriera en la calle, sino que Él tuvo un plan de un propósito más hermoso, más bueno, más agradable, de darme una familia, de darme una esposa, de darme hijos, de darme un hogar, y no solo eso, una casa donde yo puedo venir, que es aquí, esta casa de oración, que es Emmanuel, que es lo mejor que me haya pasado ahora que ya tengo 40 años de edad, que lo mejor que me ha podido pasar, lo mejor de todo mi corazón, es haber conocido a Cristo, es saber que Dios me extendió su mano, que pues, no sé, creo que yo creo que desde el cielo fue y con sus manos preciosas metió en la basura donde estaba y me sacó y me arranchó y me dijo: ¿sabes qué, David? Se acabaron tus días de drogadicto, se acabaron tus días de alcohólico, se acabaron tus días de delincuencia y yo te quiero para mí y no te voy a soltar nunca más. Y creo que es lo que pasó, que Él no me va a soltar nunca más. Y cada día me aferro más, cada día mi confianza está en Jesús. Y estoy muy agradecido porque Dios, como les digo, Dios me regaló una esposa y me regaló hijos. Estoy muy agradecido.